Nosotros empezamos a venir por mi marido que tenía problemas de la vista, que el oculista le había dicho que un ojo lo había perdido. Hace rato que veía poco y estoy haciendo un tratamiento y no me da, ¿viste? Toma mate, cambiate y vamos. Le dice a dónde, le digo, vamos a la catedral que hay una chica, le digo que hace posición de mano, le digo, vamos para ver qué pasa con tu vista, porque no puede estar así. Bueno, ya vieron. A ver, por un lado la gente busca a Dios, pero al escuchar esto me doy cuenta que no es tan así, porque la gente solo busca sanidad, solo busca beneficio propio, solo busca estar bien ellos y no estar bien con Dios. ¿De qué te sirve ser sanado si te vas a ir al infierno? Por eso mismo, no se trata de nuestra sanidad exterior, sino interior, de estar bien con Dios. Hola mis hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a La Espada de Dos Filos oficial, donde tratamos de subir videos y contenido edificante basados en las escrituras por sobre todas las cosas, respetando los parámetros bíblicos y no yéndonos por las ramas. Bueno, este video se hace con el fin de poder abrir los ojos eh, y no con el fin de burlarme, ni menospreciar, ni de denigrar, ni de nada de lo que sea malicioso se hace este video, ni con ninguna intención maliciosa tampoco. Simplemente nos basamos en la sola escritura, solo Cristo, solo Dios y solo Deo Gloria. Por lo tanto vamos a defender el Evangelio cueste lo que cueste, sin importar absolutamente nada. Bueno, esta sería la segunda parte de lo que es la mujer esta que se llama Leda, la supuesta sanadora, que está en Rosario. Y bueno, vamos a ver este video que es bastante corto, pero no creo que este video dure tan poco porque vamos a estar pausando, hablando y demás. Así que bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a ir ahora a Rosario, vamos a conocer la historia de Leda, una mujer que es laica, pero que hace imposición de manos en iglesias. Bueno, primero, por si alguien no sabe lo que es laica, es prácticamente una mujer que no es independiente de toda confesión religiosa, es decir, que no pertenece al clero, se le diría clero, o sea que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la iglesia. ¿Se entiende? O sea que no, prácticamente no tiene, supuestamente no tiene religiones, pero hace imposición de manos en las iglesias. Extraño. Católicas, está allí en Rosario Y acá lo menciona, hace imposición de mano en iglesias católicas. Es laica y hace imposición de mano en iglesias católicas. Bueno, no cierra, pero bueno, continuamos. y centenares de personas van cada martes para recibir esta imposición de manos que dice ha curado a muchos. Gustavo Barco estuvo allí y nos trae esta historia. Bueno, vamos, antes de comenzar, de hecho tenemos el fondo, vamos a hablar sobre la imposición de manos. ¿Qué nos dice la escritura acerca de la imposición de manos? Que la verdad que está lamentablemente muy torcida esta doctrina, que directamente no la toman como doctrina, sino como algo por hacer, imposición de mano, algo, o sea, lo quieren ver algo espiritual. Pero veamos qué dicen las escrituras. Primero, la imposición de manos actualmente solo se debe usar para nombrar a un pastor, es decir, elegir a un pastor en la iglesia. Pero es solo una señal, nada más que eso. Por ejemplo, esto que estoy diciendo está respaldado con las escrituras. Por ejemplo, vemos en Hechos 13, que ahora lo vamos a buscar, Hechos 13, versículo 1 hasta el 3. Ahora lo leemos. ¿Qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: Apartadme
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es un ejemplo de lo que era, de cómo se manejaba la iglesia primitiva en ese contexto. Un pasaje más puntual podemos ver, por ejemplo, en primera a Timoteo. Vamos a buscar. Un momento. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí estamos viendo de nuevo el contexto. Por supuesto que hay que leer todo lo anterior para saber el contexto, pero prácticamente el contexto es la comisión de la iglesia primitiva. De esta forma se hacía, y por ahí se puede hacer ahora también, en lo que es la elección de los pastores. O sea, cuando van a elegir un pastor, hacen imposición de manos, pero no es que hacen imposición de manos y se ponen ahí a hablar a cualquier cosa, sino que dicen, por ejemplo, vos vas a ser pastor y te vas a encargar de esto y aquello. O sea, vas a cumplir tu labor de pastor y te eligen y dan esa señal de imposición de manos, pero nada místico, nada de otro mundo. Bueno, también como dijimos, Hechos 13:1-3, ya lo vimos, y también vamos a ver Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 22, que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, acá vemos que la señora Leda hace imposición de manos a cualquier persona que venga a ella. Por supuesto no lo hace en un contexto de ministrar a un pastor, mucho menos lo tiene que ser una mujer, pero bueno, estamos viendo un desorden total en la iglesia. Es que esto no es ni iglesia, pero bueno, eso es para hablar de lo que es la imposición de manos. Ahora vamos al segundo punto. ¿Querés ver una imposición de manos con poder literal? Bueno, debemos de sumergirnos en las escrituras y ver a los apóstoles, que cabe destacar que eran 12. Sí, 12, un número limitado. O sea, no es que dicen apóstoles, no, eran los 12 apóstoles. Por cierto, eran nombres. Solo eso. O sea, me estoy refiriendo a que Dios eligió a hombres para ministrar en la iglesia como pastor y como líder, no a mujeres. Y esto no significa que sea machista, esto es el orden de Dios. Dios quiso así y así será. Y eran 12 hombres, o sea, número limitado, no hay más. Ya ahora no es válido, no existe, no lo hay. No tienen poder. Ya te digo, si querés ver imposición de manos literal y que fueron realmente verdaderas y dieron milagros, o sea, milagros, que fueron instantáneamente, cosa que no vamos a ver en este video de Leda, sino que va a ser un proceso más adelante. No, los apóstoles tocaban las manos, hacían imposición de manos y se sanaban instantáneamente, como lo hacía Jesús, igual. Pero Leda no es así, no es así. Por ejemplo, podemos ver en Hechos 5, versículo 12-16, capítulo 28, versículo 8, o como Jesús mismo había sanado. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 5, y en Hechos 8, 17 hasta el 18.
tiré estos versículos para que vos puedas ver de que cómo eran las imposición de manos en los apóstoles, que eran solamente ellos que podían hacer esto, desde ese momento y hasta ahora, y hasta el fin del mundo, que no va a haber otra persona que sea como los apóstoles, ni mucho menos como Jesús. El único que tiene poder lo tiene Dios y lo hace cuando Él quiere, como quiere y donde quiere. Esto lo saqué especialmente de un pastor que se llama Bonnie Lozano, lo pueden buscar en YouTube, son prédicas reformadas, son muy buenos, así que uso este punto para poder hablar de él y lo puedan buscar, es de sana doctrina, por supuesto. Pero ¿a qué voy? Que vamos al mismo punto. El único que tiene poder es Dios, y Él lo hace como quiere, donde quiere y cuando quiere, cosa que Leda no respeta, porque Leda dice, vengan y yo los ayudo. La gente va, la gente quiere ya ser sanado, no quiere esperar. Entonces ahí estamos viendo una violación de parte del orden de Dios. Ellos quieren ya, no respetan el cuándo, cómo y dónde. Porque esto depende de Dios, es la autoridad soberana de Dios, no la autoridad soberana del humano, no, es de Dios. Bueno, otra cosa, fuera de esto, como mencioné, no hay nada más. Si querés buscar algo más, fuera de lo que acabamos de leer que fue las escrituras, entonces es anatema. Maldito, dicen las escrituras, quien enseñe otro evangelio diferente a este, según Galatas capítulo 1, versículo del 8 hasta el 9. Es decir, si te enseñan que la imposición de manos sana, que la imposición de manos puede ser para vos, puede ser un don que vos podés tener, que Dios te puede dar para que vos sanes a demás personas, fuera de los apóstoles, que esto sea anatema. Maldito sea este evangelio, porque no es el evangelio de las Escrituras. En otras palabras, es un Dios ajeno al de las Escrituras. Es su propio Dios, es un Dios que lo han inventado ellos, que lo han inventado ustedes. Es un deseo pecaminoso que tienen y se forman su propio Dios. Continuamos. Sentí como una palpitación así, cuando me desperté estaba en el piso. Sí, es un don, obviamente. Para mí es entre Dios y nosotros, es eso. Conectás con Dios como no con otras cosas. Ella me dio la bendición y caí. Realmente acá como que encuentro la paz, la tranquilidad. La fe, como dicen, mueve montañas. Bueno, sobre la fe mueve montañas, hay muchas cosas que también las personas dijeron, pero yo las entiendo porque obviamente buscan a Dios no en el lugar correcto, pero buscan a Dios. O sea, son personas que quieren buscar a Dios, por supuesto, de una muy mala forma y no como se debe buscar a Dios. Tienen muy malos conceptos y uno de ellos es que la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente lo encontramos en Mateo capítulo 20, no, en Mateo capítulo 17, versículo 20. Vamos a buscarlo. Esto es para puntualizar más sobre el tema, porque también lo que las personas dicen importa. Vamos a Mateo. A ver si
Dijimos Mateo capítulo 17, versículo 20. Bien. Bueno, aquí estábamos hablando primeramente, bueno, vamos a leerlo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, este es el pasaje más mal utilizado, y no es que me haga yo un sábelotodo ni un sabio, no. Es que para entender, es que la escritura, primeramente la escritura se interpreta a sí misma. No hace falta que yo se la esté enseñando, no hace falta que un erudito nos esté enseñando las escrituras, no hace falta que un doctor, un maestro en teología nos esté enseñando las escrituras, porque al fin y al cabo, si ellos son de sana doctrina, te van a decir que las escrituras se interpretan a sí mismas, que es la verdad. La escritura ya se está, o sea, la escritura ya se interpretó a sí misma. Solamente que nosotros tenemos que buscar las partes para poder explicar. Pero la escritura en sí misma ya está explicada, o sea, no hay más cosas que agregar. Entonces, si no va de acuerdo a las escrituras es porque está mal interpretada y puede ocasionar, que ocasiona en realidad, herejías, problemas de interpretación, problemas de aplicación y muy mala fe, o sea, una fe falsa. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, el problema, vamos a tratar el contexto. El problema de los discípulos era que no confiaban en Jesús. Después menciona sobre el grano de mostaza. Esto indica, o sea, Jesús indica que no es la cantidad de la fe, sino la calidad de fe, lo que verdaderamente importa. Y bueno, después dice, que fue lo que el hombre dijo, diréis a este monte pasa de aquí a allá. Es un lenguaje simbólico, que el símbolo que tiene es para vencer a los poderes que se levantan contra el Señor y su pueblo. Y esto lo podemos ver en contraste, por eso digo que la escritura se interpreta a sí misma, porque esta explicación la podemos ver en Isaías capítulo 40, versículo 4, lo vemos también en Jeremías capítulo 55, versículo 25, lo vemos también en Zacarías capítulo 4, versículo 7, y después lo vemos en Salmos capítulo 46, versículo 2, que nos habla más de lo mismo. Bueno, además, bueno, vamos a continuar para no extender más el tema. Estamos en la capilla del Colegio Sagrado Corazón con el grupo Soplo de Dios, con Leda, que viene todos los martes ya hace bastante, a acompañar a la gente, a ayudarla desde la manera que se puede y sobre todo agradeciendo todo lo que tenemos. Bueno, sí, es importante agregar esto. También debemos agregar Juan capítulo 5, versículo 14. Y veamos lo que dice. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Bien, nos dice: a ver si lo noté bien, porque capaz que lo noté mal. Capítulo 5. Bueno, creo que lo noté mal. A ver, vamos a buscarlo bien. Bien, era primera de Juan. Era primera de Juan. Bueno, vamos a ir a primera de Juan. Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No se trata de la cantidad de fe que tengamos, se trata de la calidad de fe que tengamos. Se trata de que nuestra fe esté puesta primeramente en Dios y que nuestra fe esté conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí cuando nosotros pedimos y pedimos conforme a la voluntad de Dios y Él nos da. El tema es que, ¿qué le pedimos a Dios? Y bueno, para eso hay que estudiar las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios y para comprender el carácter de Dios. A su vez, vamos a orar conforme a su voluntad y lo que le pidamos se va a cumplir porque va a estar conforme a la voluntad de Dios. Y volvemos a lo mismo, cuando Él quiere, cómo quiere y dónde quiere. ¿Se entiende? No por la cantidad, no porque yo crea mucho, se van a mover las montañas, porque yo crea mucho voy a ser sanado. No, no. Eso es tentar contra Dios y es pecado. Continuamos. Nosotros empezamos a venir por mi marido que tenía problemas de la vista, que el oculista le había dicho que un ojo lo había perdido. Hace rato que veía poco y estoy haciendo un tratamiento y no me da, ¿viste? Toma mate y cambiate y vamos. Le dice a dónde, le digo, vamos a la catedral que hay una chica, le digo que hace posición de mano, le digo, vamos para ver qué pasa con tu vista, porque no puede estar así. Bueno, ¿ya vieron? A ver, por un lado la gente busca a Dios, pero al escuchar esto me doy cuenta que no es tan así, porque la gente solo busca sanidad, solo busca beneficio propio, solo busca estar bien ellos y no estar bien con Dios. ¿De qué te sirve ser sanado si te vas a ir al infierno? Por eso mismo, no se trata de nuestra sanidad exterior, sino interior, de estar bien con Dios. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Romanos 10:17 nos deja en claro que la fe es por el oír la palabra. ¿Se entiende? No por el ver. No por el ver. La fe viene por el oír la palabra y el oír la palabra de Dios. Sí, sí, ¿Qué te vinimos. hizo ella? Y ella me posición de mano y Derecho fue a los ojos de él. empezó a lagrimar el ojo ya. La verdad que no sé, increíble lo que pasó. Desde ese día para mí fue un milagro, porque ahora a mi marido se le llena los ojos de lágrimas. No lo puedo creer. Sí, creo, pero gracias a ella estoy adelantando un montón. Yo estoy muy emocionada y muy agradecida a ella y a Dios, ante todo, porque Dios le da fuerza a ella, le dio ese don para que nos ayude a nosotros. Bueno, ya ven, Leda dio esta imagen. Leda dio esta imagen. Primero el hombre dice, le doy gracias a Leda, o sea, Dios descartado totalmente. Y la señora dice, le doy gracias a Leda y a Dios. ¿Se entiende? Mira, si uno es católico devoto y verdadero, esto lo va a ver automáticamente.